Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Manuel Pinto, analista en XTB. Bienvenidos una vez más al análisis semanal que realizamos sobre diferentes ETFs, que en esta ocasión, como podéis ver en pantalla, hemos elegido en renta fija gubernamental de 1 a 3 años, que podéis encontrar bajo los tickers IBTA.UK de acumulación en dólares o IBTE.UK de acumulación en euros. ¿Cuáles han sido los motivos y los principales drivers que encontramos para este ETF? En primer lugar, los posibles recortes de tasas del 2024. Ya vimos la rueda de prensa de la semana pasada de Jerome Powell, que anunció el fin del alza de los tipos de interés y el inicio de las discusiones de los recortes de tasas de cara a 2024. Conocemos la correlación existente actual entre los tipos de interés de la Reserva Federal y la rentabilidad de los bonos, sobre todo los de corto plazo, y van, como sabéis, muy en línea. Si bajan las tasas, si bajan los tipos de interés, en principio bajarán también la rentabilidad de los bonos y, por tanto, tendrá una apreciación en el precio de estos ETFs. La rentabilidad atractiva, estamos viendo niveles de inflación actualmente en el 3% en Estados Unidos, comparado a estos niveles que estamos viendo del 4,8% en este tramo corto de la curva de 1 a 3 años. Así que, por tanto, vemos cómo nuestra pérdida de poder adquisitivo pues sería menos menguante debido a esa rentabilidad que estamos generando. Los datos macroeconómicos que estamos viendo en la primera potencia mundial son realmente positivos y es por ello por lo que pensamos que los tramos más largos de la curva no serían tan positivos o tan favorables en este entorno. Hay que recordar, y esto es otro de los motivos, el apetito por el riesgo, que cuando la situación económica podríamos considerar como boyante, como positiva, los inversores piensan en activos de riesgo debido a las acciones, por ejemplo, que pensamos que las empresas tienen un ciclo económico positivo, los beneficios suman, los ingresos van evolucionando al alza y, por tanto, eso hace que los inversores creamos que esas acciones puedan ir positivamente, vendamos las inversiones que tengamos en activos refugio o activos con menos riesgo, como puedan ser los bonos, y lo que hacen esas ventas es aumentar su rentabilidad, por tanto reduciendo en el precio de los ETFs. Las proyecciones de la FED, hablábamos de los recortes de tasas y aquí vamos a ver en primer lugar las proyecciones de la FED, en las que vemos que los cambios, prácticamente las variables macroeconómicas, pues son más o menos similares a lo que veíamos en septiembre. Sin embargo, lo único que ha cambiado es los índices de precios y el diagrama de puntos en lo que es la expectativa de los miembros de la FED, que veremos los tipos de interés a lo largo de los próximos años. Sobre todo reseñable el cambio de 2024 y 2025 y esos recortes de tasas que podríamos ver en los próximos meses. Recortes de tasas que os muestro aquí, como en su momento en septiembre se hablaba incluso de una subida de 25 puntos básicos por todos estos miembros de la Reserva Federal, cosa que ahora hemos visto que por unanimidad han decidido mantener los tipos en los niveles actuales. Además, en su momento, en septiembre, había hasta 8 miembros de la Reserva Federal que consideraban que tendrían que estar los tipos de interés por encima del 5% en 2024 y ahora mismo ya solo quedan 3. Ahora mismo, como veis en esta línea, el mercado descuenta y como veis también aquí, 1, 2, 3 recortes de tasas es lo que descuenta los miembros de la Reserva Federal, mientras que el mercado todavía descuenta hasta 125 puntos básicos, que serían hasta 5 recortes de tasas durante el próximo año. Esas proyecciones precisamente es las que vemos en pantalla. Un primer recorte de los tipos en el mes de marzo, que podemos ver el 20 de marzo, que podemos ver con una probabilidad del 66,7%, y ya pues veríamos poco a poco como todos estos niveles, que aquí podríamos ver incluso en mayo un segundo recorte, en junio otro recorte, y ya veríamos si lo siguiente recorte sería en julio o en septiembre, en noviembre o incluso en diciembre. Pero de momento lo que parece ahora mismo que va descontando el mercado son esos 3 recortes antes de finalizar el verano. Precisamente mostrándoos un poco la rentabilidad de los bonos y esas decisiones de los bancos centrales. Aquí, como podéis ver en pantalla, os muestro una línea roja con los tipos de interés el 8 de diciembre, que es antes de conocer
la conferencia de prensa de Jerome Powell y el diagrama de puntos y proyecciones y los tipos de interés en el día de ayer. Además, lo que podemos ver es la rentabilidad en vertical y en horizontal, el espacio temporal. Vemos que al no haber bajado los tipos de interés, los tramos de más cortísimo plazo se mantienen iguales. Realmente estos solo cambian cuando ya se decide la bajada o la subida de los tipos de interés, y aquí es ya donde vemos pues las diferencias respecto a 10 días anteriores. Vemos sobre todo que a partir del tramo de 1 año, 2 años, 3 años empieza a ensancharse ese espacio, y es precisamente por las proyecciones que comentábamos y que hacen referencia precisamente a esos cambios de política monetaria en la última reunión de la Fed. Os decía antes que en el tramo de 1 a 3 años pues estamos viendo rentabilidades en torno al 4,8% aproximadamente en estos niveles, muy superior a lo que está ahora mismo la inflación. Como podéis ver, también es verdad que los de 2 años mantienen una estrecha correlación. Aquí os muestro la correlación existente entre los tipos de la Fed y la rentabilidad del bono a 2 años, y por tanto que es un poco la media entre 1 y 3 que comentábamos antes, que es el ETF que hemos seleccionado, y creemos por tanto que en el momento en el que bajen de nuevo las rentabilidades y en este sentido el tipo de interés de la Fed, bajará la rentabilidad de los bonos y por tanto beneficiaremos en el precio del ETF. El ETF, que como os decía es el iShares Treasury Bond de 1 a 3 años, posiciona bonos de Estados Unidos, 92 bonos, 99% en bonos, 1% apenas en efectivo, un TER, que es la comisión de gestión irrisorio. Esto es desde luego una ventaja, o sea, esto hay que mirarlo desde luego muy bien. Cuando vamos a los fondos de gestión activa, que nos venden que hay una gestión, nos dicen que hay una gestión activa súper interesante, que nos hace permitir pasar de uno a otro, yo lo que digo es que al final en estos fondos, sobre todo en los que los tramos son más cortitos y la rentabilidad es más pequeña, que tengamos una comisión de gestión y una comisión de compra que incluso pueda llegar a ser, sumando las dos en estos fondos, de un 2%, imaginémonos, nos hace prácticamente reducir a la mitad la rentabilidad que nos puede dar estos fondos en estos momentos, que luego si siguen bajando las tasas de interés incluso compensará menos. Entonces, que una comisión de gestión del 0,07% me parece que es una ventaja para los inversores de ETFs. El vencimiento medio, como decíamos, 1,93, entre 1 y 3 años, un cupón medio ahora mismo del 2,34%. Recordar que los ETFs se van incorporando bonos de manera recurrente, es decir, este ETF tiene un objetivo que es incorporar bonos de 1 a 3 años. Cuando esos bonos vencen, van incorporando nuevos bonos. No es que el ETF tenga un vencimiento, como sí ocurre en los bonos en directo. Es por ello que, debido a que ha habido unas subidas de tasas en estos años muy fuertes, todavía ese cupón esté por debajo. Es decir, si nosotros hemos incorporado en este producto un bono a 3 años en 2021, que las rentabilidades eran muy bajitas, a lo mejor el cupón era del 1%, ¿vale? Evidentemente, cuando vayan venciendo esos antiguos bonos y se vayan comprando nuevos bonos, el cupón va a ir creciendo. La diferencia que es, ¿por qué no sale rentable? Porque decimos, oye, si el cupón medio es del 2,34 y yo comprar el bono me sale un 4%, por ejemplo, un 4,5, un 4,8 en el caso de los que hemos visto, ¿por qué voy a comprar el ETF? Hay que saber también que esos bonos que están dentro, al haber subido tanto la rentabilidad, ha bajado el precio. El precio a vencimiento tiene que llegar a 100, ¿vale? Es decir, al final, el yield to maturity, que es la rentabilidad sumada del cupón más lo que va a subir en precio hasta llegar al vencimiento a 100, es lo que tenemos que tener en cuenta. Y en estos niveles estamos hablando ahora mismo también de niveles aproximadamente del 4,8%. Rentabilidad anual, de momento, un 3,84%. Los datos macroeconómicos, decíamos antes, ¿cómo están evolucionando? Desde luego aquí quiero pasar rápido, pero veis el IPC que está desacelerando, es decir, si el IPC desacelera van a seguir los recortes de tasa y vemos esta evolución constante. Además hay que tener en cuenta la partida de vivienda, por ejemplo, de Shelter, que es verdad que en el último mes ha crecido, pero que esperamos que de cara a los próximos meses continúe desacelerando y que eso implique que todavía veamos niveles más cercanos en la inflación del objetivo del 2%.
Evidentemente también está ayudando mucho la caída en las materias primas energéticas. Hemos visto el gas natural cayendo de manera considerable en estos últimos días ante la mejora de condiciones meteorológicas en Estados Unidos, y también el petróleo, que salvo por la situación actual de el shock que estamos viendo por el Mar Rojo, por esos ataques a los buques mercantes y a los cargueros en los últimos días y que están teniendo que tomar alternativas diferentes, salvo por esta situación estábamos viendo una tendencia a la baja que estaba contagiando a la inflación a tener también niveles más bajistas. En los datos de empleo, espectacular tasa de desempleo del 3,7 y crecimiento de 199.000 nuevos empleos en la economía americana. Las ventas minoristas que crecen al 4, la verdad es que lo veis aquí, que ha habido un pequeño parón, pero está volviendo a remontar, y en tipos nominales realmente o reales las ventas siguen creciendo de manera exponencial. Es verdad que los puestos de trabajo abiertos están bajando, pero tenemos en cuenta de dónde venimos y dónde estamos. Es decir, aquí lo que estamos viendo es que todavía estamos muy por encima de las aperturas de puestos nuevos de trabajo de lo que estábamos en 2018 o 2019 antes del COVID. En la balanza comercial seguimos viendo no solo a Estados Unidos bien, sino también a sus principales socios comerciales, y bueno, pues lo que vemos es que tanto las exportaciones como las importaciones han crecido en el último mes. En cuanto al GDP, que es el Producto Interior Bruto, 5,2%, seguimos viendo niveles muy positivos cuando estamos en Europa con rentabilidad, con porcentajes del menos 0,4% en Alemania, o en el Reino Unido, que veremos esta semana si al final es del 0% o menos 0,1%. Esto también es una de nuestras variables, que es un poco las estimaciones que tenemos ahora mismo en el mercado sobre cómo terminará el bono americano a 10 años. Más o menos, pues la verdad que hay bastante discrepancia entre algunas casas gestoras y otras. Algunos, como Barclays, pues hablan de subidas en los tipos de interés en el bono a 10 años a final del 2024. Yo creo que también un poco no solo por la situación macroeconómica, sino también por las continuas emisiones que tiene que hacer el gobierno, la continuidad en la oferta para financiar el déficit gubernamental. Hay que recordar que Estados Unidos, pues con todas las ayudas que está teniendo ahora mismo en Ucrania, en Israel, las infraestructuras, los programas de ayuda de chips, de renovables, como digo, de construcción, pues están siendo de bajada de impuestos, está incrementándose muchísimo ese techo de deuda, que hemos venido hablando sobre ello en los últimos meses, y que continúan emitiendo deuda. Evidentemente, una de las cosas que siempre hablamos, a nadie le interesa pagar más deuda y van a bajar la rentabilidad, ya, pero es que con un programa de reducción de balance como el que está teniendo ahora mismo la Reserva Federal, tienes que darle un atractivo al resto de inversores para que compren tu deuda, porque si no se van a ir a comprar de otros países que tengan una deuda más atractiva. Y es verdad que lo que estamos viendo es que los bancos centrales, China y Japón, además, están reduciendo sus posesiones de bonos del Tesoro y están incorporándose nuevas, sobre todo institucionales, que quieren comprar deuda americana. Pero si baja mucho la deuda, sobre todo de 10 años hablamos, si baja mucho, pues podrían ver otros objetivos de otros países. También, además, las rebajas de calificación de algunas compañías, como ha sido en el caso de Fitch en agosto, y del Outlook, que no es en sí la nota, sino del Outlook de Moody's de cara a los próximos meses, pues puede implicar subidas en cuanto a la rentabilidad de la parte alta o larga de la curva. Así que es un poco nuestra explicación a los motivos que vemos en este sentido en renta fija gubernamental americana. Creemos que además, bueno, pues es muy buena oportunidad o muy buen activo de cara al 2024, y espero que os haya gustado. Cualquier duda, como siempre, tenéis la posibilidad de enviarnos al feedback, cuestiones a través de este vídeo, o mi correo manuel.pinto@xtb.es, que ya sabéis que encantadísimo de comentar con vosotros. Un saludo y buena semana.